Bueno, vamos a platicar un poquito la parte teórica. Me voy a ir muy rápido en esa parte, pero sí explicando y haciendo énfasis en las perspectivas que se tienen del mundo, en este caso empresarial, y del mundo pues, de desarrollo, ¿no? De desarrolladores o comunidad de desarrolladores eh, para el uso de WordPress. Entonces, bueno, WordPress es un CMS, un gestor de contenido que se lanzó por ahí del 2003, más o menos. Fue evolucionando y resultó bastante interesante para los desarrolladores porque no tenían que meterle mano al código fuente o tanto, no tenían que meterse tanto al código fuente o tener conocimientos de programación para crear, en este caso, y en ese entonces eran blogs personales, páginas de artículos muy sencillas. Y entonces, bueno, eso atrajo a muchas empresas, organizaciones que, pues por lo regular, la mayoría de las empresas entre medianas pequeñas no tienen un área de sistemas eh, o de desarrollo, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, Gracias. esta comunidad, perdón, el WordPress tiene una gran comunidad de desarrollo y de soporte a nivel internacional, ¿sí? Se le brinda actualizaciones, se le hacen mejoras respecto a la seguridad. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas lo usan actualmente. Es de las plataformas más usadas a nivel mundial para crear páginas corporativas web, incluso plataformas web con diferentes funcionalidades, ¿no? Hospitales, restaurantes, e-commerce, ¿no? Toda esa parte del mundo e-commerce usan bastante lo que es WordPress. Entonces hay una comunidad de respaldo que no nada más a lo mejor da soporte, actualizan el core de WordPress, sino que por ahí aquí les voy a platicar un poquito lo que viene de lo que son plugins, temas, ¿no? Que también usa por ahí WordPress. WordPress tiene una licencia GPL, ¿sí? Es decir, es open source, es gratuito, lo podemos descargar y digo, no hay ningún problema, lo podemos instalar en uno de nuestros servidores si es que tenemos o incluso en nuestra máquina eh, local, ¿no? Esto les decía para pruebas, con el fin de pruebas. Y entonces nos preguntaremos cómo es que se financia o se les paga a lo mejor a los desarrolladores para que lo actualicen, para que le den mantenimiento, etcétera. Bueno, realmente se venden funcionalidades extras que no trae WordPress como base. ¿Sí? Esas igual los desarrolladores o la comunidad que le da mantenimiento, que modifica el código de WordPress, desarrollan temas y plugins que añaden ciertas funcionalidades a las plataformas o a las páginas web que están en WordPress, ¿no? Y esos, por lo regular, esos plugins, esos temas, pues son de pago. Entonces, de ahí también se saca soporte financiero, ¿no? A la comunidad de desarrolladores, pero bueno, también hay donaciones, ¿no? Hay muchísimas organizaciones, universidades, centros de investigación, etcétera, que usan WordPress y que hacen donaciones grandes, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué? Para que se siga actualizando, se le dé soporte, etcétera. Usa diferentes tecnologías, estas son como las dependencias, ¿no? de WordPress, que lo voy a ver un poquito más adelante, más a detalle. Entonces me paso a la siguiente. Aquí está el uso, ¿no? Realmente lo usan bastante y hay plataformas parecidas, o llamémosle competencia, que también son la mayoría open source o gratuitas, no todas, que bueno, compiten con WordPress porque también son administradores de contenido, se usan con otros fines, están creados con otros lenguajes de programación, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, ahí ya cada empresa decide cuál usar. Si tengo yo, por ejemplo, un especialista
no sé, en Python, pues usaré otra plataforma porque WordPress pues usa el lenguaje de programación de PHP. Sí, entonces bueno, ahí ya depende de la empresa. Y por ahí hay otros que en este caso, bueno, nace Wix, que es también muy similar en cuanto al objetivo que persigue, muy similar a WordPress, ¿no? Donde no tienes que meter código y todo esto. Tiene su versión de pago. Y la mayoría, bueno, luego de las empresas nos dicen, oye, pues es que con Wix, una plataforma web o una página web, ¿no? Me salen, no sé, 3,000 pesos. Y tú me la estás vendiendo una plataforma web con WordPress en 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Pero bueno, viene la parte del diseño, toda la parte del diseño, de plugins, de lo que necesita la empresa. Entonces, bueno, estas plataformas ya como Wix, pues son muy básicas realmente, muy limitadas y que a lo mejor a una empresa pues no le va a servir, ¿no? A largo plazo, mediano plazo. Entonces, hay por ahí otras para e-commerce grandes, que es PrestaShop. Esta es bastante robusta, muy interesante. WordPress para un e-commerce entre 100 y 500 productos está bien. Incluso hasta 700, 800 se puede administrar sin problema. Pero si ya tenemos más de 1,000 productos, se sugiere usar esta eh, plataforma que es PrestaShop, que sirve precisamente para e-commerce y que es más robusta, ¿no? Entonces, bueno, ahí les paso yo el dato, la experiencia por ahí que tenemos, ¿no? Que hemos tenido. Es también para e-commerce lo que es PrestaShop. Lo usan bastante, es muy sólido, seguro, etcétera, ¿no? Bueno, esta me la voy a saltar. Aquí les menciona el soporte. ¿Qué es el soporte? Hay un foro para desarrolladores, diseñadores, gente que quiere aprender un poquito más de WordPress, que le mete mano en las empresas y que, bueno, puede aquí describir sus preguntas, inquietudes o problemas que tiene y la comunidad del foro pues puede apoyarlo y diciéndole, sabes que muévele aquí, haz esto, revisa tus plugins, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una comunidad por ahí de soporte, hay un foro. Esto me lo voy a saltar. Los requisitos, bueno, también me los voy a saltar porque ahorita los vamos a ver. Y entonces, vean, hay diferentes perspectivas, ¿sí? De WordPress. El mundo empresarial que no tiene un área de desarrollo de sistemas, pues lo que hace es usar WordPress porque no necesita meterle mano, en este caso al código. El código es PHP, es JavaScript, HTML, CSS y no es necesario que sepamos programación para montar una plataforma con WordPress. Sí, la capacitación de cómo crear una paginita, cómo poner elementos, que es la maquetación en HTML, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde va a ir mi menú? ¿Dónde va a ir mi barra de búsqueda? ¿Dónde va a ir mi inicio de sesión? ¿No? Todo eso lo podemos acomodar en WordPress sin meternos en código. Entonces, esa es una perspectiva, les decía. ¿Y qué hacen las empresas que tienen esta perspectiva, que no tienen un área a lo mejor de sistemas o que no pagan a otra empresa para que les cree la plataforma? Bueno, simplemente se instalan y alojan WordPress en un hosting, en una máquina, en un servidor, le dan un dominio, estos dominios.com, ¿no? Que por lo regular es mi empresa, bueno, nombre de mi empresa.com, ¿no? .net, .mx, etcétera. Entonces, eh, esta perspectiva es, bueno, yo hago eso, lo instalo y voy aprendiendo o contrato a alguien que sepa WordPress, pero no de la perspectiva del código, ¿no? O sea, sin meterle mano. ¿Y qué es lo que hacen? Compran un tema. WordPress tiene una base de funcionalidades para administrarlo, para crear páginas, usuarios, todo eso. Tiene ya una base, que ese es el core WP, el core de WordPress. Si yo quiero, por ejemplo, hacer login e eh, inicio de sesión, registro de usuarios y darles incluso un rol y todo eso, esa funcionalidad WordPress de base ya no la tiene. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, yo te desarrollo esa funcionalidad, pero a esa funcionalidad o a ese desarrollo, ese módulo, se le llama plugin, ¿sí? Entonces, yo instalo mi WordPress, quiero que se registren mis usuarios, que inicien sesión,
etcétera. Quiero tener un e-commerce. Bueno, instalo un plugin. ¿Sí? Un plugin que me dé el inicio y registro de usuarios. Un plugin que me dé la administración en mi plataforma para carrito de compras, para subir productos, poner precio, stock, etcétera. Esos son los plugins. Añaden funcionalidades al core de WordPress, ¿sí? Al código base de WordPress. Y luego, pues venía la parte de, a ver, yo quiero una página web con este color, con este cuadro, con un slider, con estos colores, etcétera, poderlos cambiar sin meterme al código. Y entonces nacen o crean los temas. Los temas son plantillas que ya tienen un diseño, es decir, si nosotros no somos diseñadores, ya tienen un diseño estas plantillas, un color, y te dan la plantilla de ejemplo y te dicen, bueno, tú modifícala, tú ponle tu texto que quieras, mueve tu cuadrito de izquierda a derecha, céntralo, etcétera. Pon un slider con imágenes, tú elige qué imágenes colocar, las subes y ya tenemos ahí un template, una plantilla para estar creando nuestras páginas ya con colores, con estilos, etcétera. Pero además estos temas incluyen plugins que son nuevas funcionalidades, les decía. Entonces, bueno, estas funcionalidades les comentaba que es agregar nuevos plugins y por lo regular los temas cuando se compran o se descargan si son gratuitos eh, ya traen también plugins porque pues los necesitan para agregarle funcionalidad a la plataforma web, ¿no? Entonces, hay plugins que son gratuitos, muchos gratuitos, que agregan funcionalidades básicas y muchos plugins que son de pago, otros más que te dan versión gratuita y te dicen, tú quieres con más configuración, más funcionalidad, pues está mi versión de pago, ¿no? Y la tienes que comprar si quieres usar eso. Entonces, bueno, eh, estos plugins añaden funcionalidad y yo como empresa digo, no le voy a meter mano al código, instalo, compro un tema, lo estoy actualizando. Por lo regular cuando compramos un tema con sus plugins nos dan 6 meses o un año de soporte de actualizaciones. Los plugins y temas y también WordPress se actualiza de manera muy rápida. Entonces de ahí también se saca estos ingresos como desarrolladores cuando se crean temas y se venden, cuando se crean plugins y se venden, porque pues le dicen al usuario, bueno, lo tienes que actualizar, tú me compras algo, un tema, y te voy a dar actualizaciones por 6 meses o un año, después me tienes que volver a pagar como si compraras nuevamente el tema para que yo te lo pueda, para que tú lo puedas actualizar, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que que los temas, los plugins, pues deben estarse actualizando, ¿no? Y sobre todo también por seguridad. Bueno, me voy a pasar por acá a una presentación. Esta sí es de mi autoría. Y bueno, ¿cuáles son las funcionalidades de WordPress? Es de fácil instalación, actualización, personalización, múltiples usuarios, roles, etcétera. Esto es mucho texto, entonces me voy a saltar esto, después lo pueden revisar con calma. Puedo tener artículos, publicar entradas, tengo mis enlaces, mis plantillas, por ahí unos que le llaman widgets, ¿no? Que son así como los que tenemos en los teléfonos, con alguna funcionalidad para mostrar contenido. Y bueno, viene esta parte, ¿no? Ya para poderlo instalar. Hay que entender cómo funciona un poquito WordPress ya cuando lo instalamos y las herramientas o dependencias que necesita. Está basado en una arquitectura cliente-servidor, puesto que es un CMS, un administrador de contenido o una plataforma web. Entonces yo entro con un navegador desde mi computadora, teniendo internet, le hago una petición y esa petición llega a mi servidor. Aquí en mi servidor, que es mi máquina, eh, está alojado mi WordPress, debe estar alojado mi WordPress y va a responder, ¿no? Va a mandar la información y mi navegador pues lo va a interpretar y ya voy a ver la página de WordPress, etcétera, ¿no? Esa es la parte cliente-servidor. Y ahora nos vamos con qué necesito para alojar una plataforma WordPress. Bueno, hay dos conceptos importantes. El primero es el servidor web, porque a veces también se confunde.
El servidor web es un programa, ¿sí?, que se instala en un servidor, en una máquina, y que va a alojar mis elementos web, o sea, va a alojar mis páginas. Si yo quiero instalar WordPress, pues entonces en ese servidor web, que es un programa, voy a meter mi WordPress, ¿sí? Y ahí va a estar el código fuente, es decir, los códigos o los archivos .php, porque eso es lo que maneja WordPress, ¿no? Entonces yo tengo que guardarlo ahí. Ejemplos de servidores web es Apache, Nginx, Tomcat, etcétera. Sí, hay varios, hay muchos. El que usa WordPress, ¿cierto? Lo vamos a ver, es Apache, ¿sí? Por lo regular Apache o Nginx, ¿sí? Entonces les digo, este servidor web no es hardware, no es una máquina física, es un software donde yo voy a alojar mis páginas web, mi código ya fuente. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto de hosting? El hosting es mi máquina física y es mi servidor, mi máquina donde voy a instalar mi programa que es mi servidor web, por ejemplo Apache, y luego en Apache o en mi servidor web voy a poner ya mi WordPress, ¿sí? Que es mis componentes web, mi código, mis archivos .php, ¿no? En el caso de WordPress. Entonces por acá dice, ¿qué es el hosting? Cuando ustedes escuchan, no, es que está en el hosting tal, es la máquina física. Y hay muchas empresas que ofrecen servicios de hosting, ¿sí? Está, por ejemplo, HostGator, GoDaddy, hay varios, ¿no? Hay muchísimos que te ofrecen la renta de una máquina física, ¿sí? ¿Por qué ofrecen este servicio? Bueno, porque si nosotros tuviéramos un servidor en nuestras casas, pues hay muchos factores que nos van a impedir entrar por internet a nuestro servidor, y eso agregarle que si se nos va la luz, pues nuestra página no va a estar disponible, ¿no? Entonces, bueno, por eso mejor rentamos un servicio de hosting. Entonces es nuestra máquina física. Y en esa máquina física, les decía, se alojan aplicaciones y software, ¿no? Y es donde instalamos el servidor web, que es el de acá, el de la izquierda, ¿sí? Ahora, en esta máquina física podemos tener diferentes sistemas operativos. Para WordPress, por lo regular es Linux o es Windows, ¿sí? Pero si yo quiero instalarlo también en Mac, lo puedo hacer como servidor de pruebas, ajá, como un WordPress de pruebas. No hay problema, lo puedo hacer. Pero ya en los servidores de producción, por lo regular es Linux o es Windows, ¿no? Linux, varias distribuciones por ahí se manejan, y en Windows, pues la distribución de Windows Server, ¿no? Hay varios tipos de hosting, nada más rápido les menciono el compartido, es decir, me rentan una máquina en donde van a estar varios WordPress. Eso significa que puede que se alente en algún momento, dependiendo de la memoria RAM que nos den y todo eso, ¿no? Revisar todos los paquetes. El dedicado. El dedicado es que solamente a mí me están dando una máquina, pero yo no la voy a compartir con nadie. Está dedicada para mi uso porque yo la estoy rentando. Este servicio obviamente es más caro, ¿sí? Con estas empresas de hosting. Y bueno, el VPS, que es un servidor virtual que nos permite, en dado caso, vamos a suponer que instalamos un WordPress, una plataforma de e-commerce con WordPress, y entonces empezamos a tener muchas ventas y empieza a crecer y a crecer y a crecer nuestra página. Entonces, con este tipo de hosting, VPS, llega un momento en que digo, ¿sabes qué? Es que ya se me alentó porque ya tengo mucha información, ya no tengo almacenamiento para mis imágenes de mis productos, etcétera, y entonces yo hablo con la empresa que me rentó y le digo, necesito más recursos en la máquina, ¿sí? En la máquina física, quiero que me aumentes la RAM, el almacenamiento en disco y todo eso, y ellos lo aumentan, sí te cobran más, pero se puede realizar esa escalabilidad o ese crecimiento en características de la máquina sin ningún problema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ana Magui, Esteban también. Bueno, a mí lo que me gustaría hacer muy hincapié, y esto porque sí nos ha pasado anteriormente, en que sí confunden mucho esta parte del servidor web, Sí, que piensan que es como la máquina física.
Ajá, exacto. Que quede muy en claro que es un software en el cual se instala sobre la máquina física Ujú, y tú montas sobre ese software tu página o en este caso WordPress, ¿no? así es. Sí, exacto. Para Yo tengo, Sí, ah, adelante, adelante, Maggie. adelante. yo tengo una duda. Cuando nosotros compramos un dominio que sería pues nuestro cachito en el hosting, ¿no? O sea, Ajá, eso sería. sí. Normalmente tú tienes que entrar y instalar el servidor web o ya en ese cachito que en lo que tú les compraste ellos te dan uno por default. Fíjate que en este caso, Maggie, tú cuando compras con una empresa el servicio de hosting, ya te viene instalado el servidor web, ¿no? O sea, ellos ya por atrás lo instalaron. A lo mejor tienes Apache, Nginx, Lightspeed, hay otro por ahí, hay varios, ¿no? Ya tú nada más entras, inicias sesión en una página Ujú, que por lo regular es cPanel. sí. Ajá, y cPanel ya te dice, a ver, ¿quieres crear un WordPress? Dale aquí. ¿Quieres crear un usuario, un correo, etcétera? También dale aquí, ¿no? Entonces, eso ya lo da el hosting, en este caso, y te dice te da la parte del dominio. El dominio nada más es la URL. O sea, tú Ujú. dices, miempresa.com, quiero que apunte, ajá, a lo que es mi WordPress en este hosting. Entonces, por lo regular, ellos te lo incluyen y ya tú accedes así a tu WordPress, ¿no? Pero si tú lo puedes instalar de manera muy sencilla, es casi casi un siguiente con cPanel cuando lo compras. Ujú. Ajá, e incluso puedes crear otros WordPress, ¿no? Ya si es compartido, a lo mejor lo vas a ver un poquito más lento si tienes varios, ¿no? Pero sí puedes Ok. crear más, incluso aunque lo tengas en un hosting compartido. Si da tiempo, Ok. les enseño el cPanel. Sí. Gracias. Sí, bueno, continúo rápido porque ya va a llegar este chico. Bueno, entonces, ¿dónde alojamos o instalamos WordPress? WordPress, lo que nosotros vamos a hacer es descargar el zip, que es gratuito, les decía, y WordPress usa como lenguaje de programación PHP. El lenguaje de programación PHP se usa para plataformas web y siempre se guardan en el lado del servidor. Les decía que tenemos esta arquitectura cliente-servidor, ¿no? El cliente pues es nuestro navegador, nuestras aplicaciones, ¿no? Nuestro teléfono, etcétera. El servidor es donde está el código fuente, en este caso de WordPress serían donde están los archivos .php, ¿sí? Entonces los .php siempre van a estar en el lado del servidor. En este caso, pues en nuestro hosting o máquina física, pero dentro de nuestro servidor web, que es por ejemplo, nuestro Apache, ¿no? Ahí es donde tenemos que meter el WordPress, sus códigos, sus archivos PHP. Bueno, aquí viene la definición de PHP. Entonces, necesitamos pues instalar PHP, porque PHP, como es un lenguaje de programación, necesitamos un intérprete, algo que lo interprete y que ejecute las instrucciones, ¿no? Eh, entonces hay varias versiones de PHP. Me parece que la última en los hosting que he visto es la 7.3. En algún momento ya por ahí me marcó en un hosting que tenemos que ya salió la 7.5. Eso lo actualizan por lo regular de manera automática los hosting. Eso ya lo hacen. Entonces, bueno, esta versión sí hay que revisarla para ver si es compatible, por ejemplo, con nuestro WordPress, ¿no? ¿Qué versión de WordPress tengo, etcétera? O incluso algunos plugins cuando se desarrollan Ajá, pueden chocar con la versión. así es. Entonces, ciertos métodos que funcionaban con la 7.3 puede ser que a lo mejor ya choquen con la 7.5. Sí, sí, eso es importante. Sí, sí hay que poner atención en esto. A veces cuando actualizan el PHP, mi hosting, y que no me avisa, y yo de repente entro a mi WordPress y es que esto ya no está funcionando, ya no se ve la página, o ya no se ve esta función y me pone un error, ¿no? ¿Por qué? Bueno, puede ser por eso que menciona Esteban, hay que revisar la documentación, hay que actualizar WordPress, porque por lo regular cuando pasa eso, que sacan una actualización de PHP, sacan
de manera muy rápida la actualización para WordPress, ¿no? Precisamente para evitar esos errores. Entonces, bueno, hay que poner atención en eso. Sobre todo en el, Sí, perdón, adelante. sobre todo en el momento en el que nosotros instalamos WordPress de manera local, podemos hacer pruebas y no genera ningún conflicto. Así Ya es. cuando pasamos todo ese código allá al hosting, es donde ya empiezan esos detallitos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, necesitamos el Apache también para que procese, interprete y ejecute las instrucciones, el código PHP, ¿sí? Para eso sirve Apache, que es nuestro servidor web, acuérdense. No es una máquina física, es un programa. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, yo entro en mi computadora, solicito información a través del dominio, ¿no? miempresa.com, automáticamente redirige a donde está mi servidor, mi hosting, mi máquina física, internet, lo recibe Apache, entra por Apache y lo que hace es decir, bueno, me están solicitando tal página, bueno, eso lo atiende un archivo, ¿sí? Un archivo PHP, ¿sí? Que tiene WordPress o que tiene mi plataforma web. Ok. Pero ¿sabes qué? Que también necesita mostrarle algo de la base de datos, ¿no? O ver si el usuario que está iniciando sesión es el correcto. Bueno, entonces mi código PHP se va a comunicar con mi base de datos. En este caso, WordPress usa MySQL, ¿no? Como base de datos. Hay varias distribuciones, MariaDB, la que es nativa o la original, digamos, que es MySQL y otras, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, así es como funciona cuando hacemos una petición. Ya digamos atrás a nivel en servidor, ¿no? Y en código, así es como funciona. Por acá hay otra imagen también, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos aquí, por ejemplo, Apache, ¿no? Y por acá vean que nos ponen server. Este server se refiere, por eso es que luego se confunde, server a mi máquina física, ¿sí? A mi hosting. Ajá. Entonces, bueno, no hay que confundirlo, por eso ya explicamos esa diferencia. Bueno, aquí hay otra imagen igual, ¿no? Tengo mi navegador, hago mi petición, entra Apache y Apache interpreta, ejecuta y le dice, bueno, va a este archivo de PHP es el que tiene que atender, lo interpreta mi lenguaje, ¿no? Mi procesador, mi intérprete, etcétera. Me puedo comunicar con base de datos, pedirle cosas y mando la respuesta a mi cliente, ¿sí? Me paso rápido por acá. Sale, entonces ya para instalar WordPress, ¿qué necesitamos? ¿O qué usa WordPress? WordPress usa el servidor web, que sería en este caso, o recomendamos ahorita para pruebas, y cuando lo instalen, Apache, ¿sí? Usamos Apache para no meternos con otros servidores que a veces son un poquito más difíciles de configurar. Entonces, bueno, necesitamos Apache, que es mi servidor web, necesitamos una base de datos, porque esa la crea con código PHP WordPress, ¿sí? Ya viene la funcionalidad, ya la crea y todo, y les decía que es MySQL o distribuciones como MariaDB, ¿no? Es como un hijo, MariaDB es como un hijo de MySQL, ¿no? Necesitamos obviamente el lenguaje de programación, el intérprete, el que procesa, ejecuta, que sería PHP, ¿sí? Y como tal, pues necesitamos el código de WordPress, que ese lo podemos descargar, ¿sí? El código de WordPress pues tiene PHP, archivos PHP, HTML, CSS, JavaScript, ¿no? Bueno, hay herramientas para instalar todo esto que necesitamos de manera automática en Windows, en Mac y en Linux, ¿sí? En este caso, por aquí tenemos uno que es LAMP. Así si ustedes lo buscan descargar LAMP, pues ya les va a salir, descarga, instala, ¿no? Este LAMP ya les va a instalar Apache, les va a instalar MySQL y les va a instalar PHP. ¿Qué nos faltaría meter? Bueno, meter el código de WordPress, ¿no? Que es el que está acá abajo. ¿Sí? Pero lo que necesitamos son estos tres al menos. Y bueno, ¿por qué se llama LAMP? Porque ese es para Linux, ¿sí? Si yo tengo Linux, pues entonces lo instalo, sistema operativo Linux, lo instalo con LAMP, ¿no? O instalo LAMP.
pero también hay para Windows y para Mac, y podemos instalar otro que es XAMPP. ¿Sí? XAMPP incluye lo mismo, ¿no? Mi Apache, ¿sí? Mi Apache por acá, mi base de datos MySQL y PHP. Y ya nada más, bueno, en este caso también incluye Perl, pero este pues ahorita no lo vamos a necesitar. Y este lo instalamos en Windows, simplemente lo descargo, le doy instalar y me empieza a instalar Apache, me va a empezar a instalar MySQL. Aquí nos va a pedir un usuario y una contraseña que ustedes deben anotar. Sí, eso es importante. Casi es siguiente. Hay muchos tutoriales sobre eso, ¿no? Lo importante es que entiendan, ¿por qué tengo que instalar eso? ¿Mm? Bueno, y PHP se lo instala de manera automática, ¿no? La X, o bueno, ¿por qué se llama Sham? Por la X que lo puedo instalar en cualquier sistema operativo, Mac, Windows, Linux, ¿no? El LAMP solamente es para distribuciones Linux. Y hay por ahí otros que van a encontrar, pero recomendamos estos porque son más sencillos. Para lo que es hacer pruebitas, está perfecto. ¿De dónde descargamos WordPress? De la página. ¿Sí? Este es el icono. Cuando lo vean este W en un circulito color azul o gris, pues sabemos que es WordPress, ¿no? Bueno, aquí hay más, otra vez la parte de la competencia. Y entonces vean, si yo me voy a la página de WordPress, ¿sí? Aquí pues me voy en la parte de abajo, voy a la parte de abajo y por acá me dice obtener WordPress, aquí está, le doy clic, es wordpress.org. Ya no da tiempo de explicarles la parte de wordpress.com, pero vayan a wordpress.org. Y aquí lo van a poder descargar. Entonces cuando ya lo descarguen, yo voy a obtener, déjenme les paso por acá, está medio lenta mi red. Bueno, voy a obtener este punto zip, ¿sí? Voy a borrar este de capacitación. Entonces descargo, me va a mandar a este punto zip y lo voy a descomprimir. Entonces le doy aquí extraer y me va a generar esta carpeta que se llama WordPress, ¿sí? Esta carpeta que se llama WordPress contiene, si yo la abro, vean que contienen ya los archivos PHP, todos los archivos que es el código fuente pues de WordPress. Por aquí wp-admin, tengo más PHP por acá. Luego, por acá, por ejemplo en WP Content tengo la parte de plugins y de temas, que también serán archivos PHP. Creo que ya llegó este chico, Oscar. Okay. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Sí nos escuchas? Creo que no, ¿verdad? Es que tiene su micrófono apagado, desactivado. Ya los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. Mira, estamos dando una breve sesión nada más introductoria de WordPress. Si nos permites 5 minutitos rápido. Y ya pasamos con unas dudas que, bueno, con la parte que nos compete y que vamos a preguntar y a trabajar contigo y con Magali. Ok, sí, no hay problema. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces les decía, ya tenemos esta carpeta que tiene todo el código fuente. Ahora, esa carpeta que se llama WordPress, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner bueno, vamos a ponerle capacitación, la que tenía, ¿no? Le voy a quitar el acento para no ocasionar ahí problemas. Ahorita van a ver por qué. Simplemente le cambio el nombre. Cuando yo instalo XAMPP, que ya lo tengo por acá, y lo ejecuto, voy a tener aquí pues ya la parte o instalado, vean, Apache, MySQL y otros más, ¿no? Por acá otras herramientas que instala. A nosotros nos interesaba cuál, pues el servidor web, que es Apache, y la base de datos, que es MySQL, nuestro WordPress, que ya lo tenemos por acá. Entonces yo inicio mis servicios, que es mi Apache,
y mi base de datos, mi gestor de base de datos, que es MySQL. Acá me dice, cuando está en verde, ya está corriendo en tu máquina, ¿sí? La carpeta predefinida donde se instala XAMPP es por lo regular es en C, en disco local C. XAMPP genera esta carpeta XAMPP, que es donde están pues estos servicios de Apache, etcétera. Si yo entro, voy a ver muchísimas carpetas y archivos por acá que tienen que ver con el funcionamiento de XAMPP, pero lo que nos interesa es esta carpeta que se llama htdocs, que se puede cambiar, pero en esta carpeta, ¿sí? Voy a borrar esta de capacitación para hacerlo de nuevo. Esta ya la tenía. En esta carpeta de XAMPP htdocs, es donde se van a alojar mis elementos web, mis páginas web, mis plataformas web, ¿sí? Si se dan cuenta, yo tengo una que ya se llama WordPress. Ahí yo tengo un WordPress ya montado. Entonces, ¿cómo voy a acceder ya, si está corriendo ya mi XAMPP, si ya tengo mi carpeta WordPress que descargué? ¿Cómo voy a acceder a ella? Pues simplemente me voy a mi navegador y en este caso, como lo instalamos en nuestra máquina, pues sería localhost, diagonal. ¿Y cómo se llama mi carpeta de WordPress? En este caso, bueno, se llama WordPress. Yo así le puse. Y automáticamente va a interpretar a través de mi servidor Apache los códigos o los archivos PHP que tengo en esa carpeta que, si se dan cuenta, aquí se llama WordPress, ¿sí? Entonces, aquí está mi carpeta WordPress. Ahora, vean, yo tengo una carpeta que descargué nueva, que le puse capacitación ahorita, que es donde tengo mi otro WordPress que descargué. Si yo aquí, vean, voy y le pongo capacitación, me dice que no la encuentra. ¿Por qué no la encuentra? Porque yo necesito pasarla aquí a htdocs. Yo la tengo por acá, que fue mi carpeta de WordPress, pero le cambié el nombre. Entonces lo que hago es que esta la mando para acá, la paso a htdocs, y aquí vean, ya tengo, digamos que es otra instancia de WordPress, ¿no? Yo ya tengo una que yo le llamé WordPress, y a esta pues le cambié, le llamé capacitación. Entonces si voy ahora acá y recargo la página en mi navegador, este localhost es porque está en mi máquina, ¿no? En mi máquina local. Entonces cuando yo cargo ya mi carpeta de WordPress, WordPress detecta en automático que es una instancia nueva, que ni siquiera se ha creado la base de datos porque se necesita una base de datos, un usuario, etc., ¿no? Entonces aquí ya me va a decir, ok, no tengo configurada esta instancia de WordPress. Vamos a instalarla, o la voy a instalar. Ya aquí selecciono el idioma, le doy continuar, y me va llevando así con este asistente, ¿sí? Para ya crear la base de datos y que ya yo pueda acceder a un WordPress, ¿sí? Sería un WordPress nuevo. Aquí me dice, bueno, voy a necesitar la base de datos, el usuario de la base de datos, la contraseña, el servidor, ¿no? Esto en dónde está. Si yo voy a XAMPP y le doy clic aquí en Admin, me abre por aquí una ventana. Es decir, yo ya estoy ingresando a mi gestor de base de datos MySQL. Aquí es donde yo tengo que crear mi base de datos para WordPress. Mi usuario, que también hay muchos tutoriales, para no hacerlo largo, lo tendrán que hacer. Si quieren instalar su copia local, entonces creo mi base de datos, creo mi usuario y va a pedir contraseña, esas las guardo también. Aparte fue la contraseña que pidió cuando instalamos XAMPP, ¿sí? De MySQL, es esa parte. Entonces aquí ya guardaré mis contraseñas y ya simplemente acá me regreso, le doy vamos a ello. Y aquí ya me va a decir, ¿qué nombre le pusiste a tu base de datos? A lo mejor yo acá le puse, por ejemplo, esta, ¿no? Lotería BD. Así yo le puse a mi base de datos, ¿no? Esta pues ya creó WordPress todo, que es mi WordPress que tengo, que era la carpetita que les enseñé, ¿no? El WordPress tal cual. Aquí yo ya la creé, o ya le creé la base de datos, contraseña, ya lo configuré. Entonces, bueno, aquí yo tengo que poner esos datos, qué usuario creé para esa base de datos, qué contraseña. Aquí en servidor
pues le vamos a dejar localhost. Por lo regular siempre es localhost, incluso en los hosting, ¿sí? Por seguridad. Y este prefijo de tabla que menciona ahí, pues es para darle este antenombre a las tablas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí siempre tiene WP y luego ya el nombre de mi tabla en la base de datos, ¿no? Entonces, por aquí, pues yo tengo algunas que creamos con un plugin que desarrollamos. Y también le damos ese prefijo, no es importante el prefijo siempre que se le deje y se respete si ustedes crean un plugin que cuando cree las tablas de ese mismo prefijo que están colocando aquí. ¿Sí? Aquí, o sea, se puede cambiar, pero por lo regular se deja, ¿no? Aquí ya en enviar les va a decir, si se conectó a la base de datos, no se conectó, y les va a pedir un usuario para ya entrar al panel de administración de WordPress. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, con esto finalizaríamos, les decía, era muy breve, pero sí hay que tener como noción de lo que en este caso van a instalar, ¿no? Entonces no sé si Ana, Magali tengan alguna duda hasta aquí. No hay dudas. Bueno, yo no tengo nada. Ajá. No, yo tampoco. Bueno, yo creo que las dudas a lo mejor saldrán ya cuando vayan instalando. Eso, bueno, se les quedaría como actividad. No sé ahí, Maggie, si a lo mejor tengan ustedes ya alguno de prueba. Entonces, bueno, aquí